Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos con la clase de discipulado número 8, que tiene por título ¿Puedo hacerlo, pero debo hacerlo? Hoy día, en nuestra sociedad, existe una serie de prácticas controversiales que afectan a los creyentes. Por ejemplo, hay diferencias de opiniones entre cristianos en cuanto al vestir, en cuanto a la música, en cuanto a algunos entretenimientos. Estas prácticas, entre comillas, dudosas, causan controversia entre los cristianos, porque algunos las consideran permitidas, mientras que otros creen que no se debe practicar. Y déjeme decirle algo, siempre van a existir diferentes opiniones en cuanto a cosas específicas que la Biblia no prohíbe. En su época, el apóstol Pablo enfrentó la controversia de si un creyente podía comer las comidas sacrificadas a los ídolos o no. Los siguientes principios que les quiero compartir están sacados de sus enseñanzas y le ayudarán a tomar decisiones en áreas al parecer dudosas. Dice la Escritura en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Este texto es muy conocido. Y aquí Pablo presenta un principio importante para nuestras vidas cuando dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Qué significa esto? Mire, mi hermano, solo porque algo es permitido, no significa que es benéfico. Los corintios no estaban buscando las cosas convenientes o las cosas que los edificaban. Esencialmente, en lugar de querer avanzar con Jesús tanto como pudieran, querían saber qué se puede y qué no se puede, y seguir siendo cristianos. Y ese es el enfoque equivocado. Porque muchas veces como creyentes buscamos saber qué es lo que está prohibido para no hacerlo, cuando muchas cosas permitidas no son provechosas. Acá Pablo le dice a los corintios, ojo, pueden hacer todas las cosas, pero no todo conviene. Podría dar un ejemplo de algo que no es prohibido en la Biblia, pero que tampoco es conveniente para su vida. Quizá podríamos mencionar cosas que no están prohibidas directamente en las Escrituras, pero que al practicarlas no conviene. Les pongo un ejemplo cotidiano. Escuchar música no secular, no cristiana. La escuchamos a diario, pero consideremos la segunda parte del verso 23 de 1 Corintios 10. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, quizá no sea pecado escuchar música secular, pero no es edificante. Sencillamente no edifican en nada nuestras vidas. Y si algo no edifica, es mejor evitarlo, aunque no sea expresamente prohibido en la Biblia. Por lo tanto, una buena manera de juzgar la convivencia de algunas cosas es preguntarnos, ¿será que esto que voy a hacer me va a ayudar a crecer como cristiano? ¿Podría esto perjudicar mi crecimiento de alguna manera? Mis amados, antes de hacer algo en la vida o de tomar alguna decisión, hace esa decisión por uno o varios filtros. El primer filtro que debemos usar antes de decidir es si lo que voy a hacer glorifica a Dios en algo. Y el segundo filtro es qué tanto me edifica lo que voy a hacer. La gran mayoría de cristianos no tienen en cuenta estos dos filtros. Por eso toman decisiones en la vida de las cuales tarde o temprano terminan por arrepentirse. Vea cómo dice 1 Corintios 6:12.
Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aquí nuevamente encontramos a Pablo diciéndole a los corintios, todo me es lícito, y otra vez les dice, pero no todo conviene. Y la segunda parte del verso les dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. La versión Palabra de Dios para Todos dice así, tal vez sea cierto lo que dicen, soy libre de hacer lo que quiera, pero no todo conviene. Aun si puedo hacer lo que quiera, no debo permitir que nada me domine. Y ahí está el meollo del asunto. En la segunda parte del verso 12, es que hoy en día muchos creyentes son esclavos del pecado y se dejan dominar de él. Mis amados, quizá como seres humanos comunes y corrientes, podríamos hacer cualquier cosa, pero muchas de esas cosas no convienen. No nos convienen a los santos de Dios. Y por otra parte, esas cosas que, entre comillas, podemos hacer, no serán para nada edificantes en nuestras vidas, como por ejemplo escuchar música secular, relacionarnos con amigos no creyentes más que con amigos de la iglesia. Las vidas de algunos cristianos están dominadas por las modas, por la música, por la televisión, por el internet. Muchas veces ni se dan cuenta de la influencia que estas cosas ejercen sobre sus vidas. Ahora, yo le pregunto, si algo está dominando su vida, ¿cree usted que eso es conveniente para usted? Pues claro que no le conviene, porque vendría usted a ser esclavo de aquello que le domina. Y recordemos que ya el Señor nos hizo libres del pecado y no podemos permitir que éste siga controlando o dominando nuestro accionar. Medite por unos segundos en esta pregunta. ¿Considera usted que hay inconvenientes controlando algunas áreas de su vida? Ahora, en 1 Corintios capítulo 8, verso 9, el apóstol Pablo dice, ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Debemos tener cuidado con nuestra conducta. Muchas veces podemos estar haciendo algo que en sí no es pecado, pero con ello podemos estar haciendo pecar a otros. Recuerden lo que dice el texto que acabamos de leer, que debemos tener cuidado de nuestra libertad, pues podríamos hacer tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Les pongo un ejemplo muy cotidiano. Un hermano casado se sienta a hablar con una mujer soltera que no es su esposa y de la cual él no tiene interés alguno. Por el contrario, quiere evangelizarla. Y casi todos los días le visita en su puesto de trabajo con una buena intención. ¿Sería eso pecado? Claro que no. Ahora, te hago otra pregunta. ¿Es conveniente esto para el hermano? Claro que no. Ahora, otra pregunta más. ¿Cómo afectaría eso a algún otro hermano? ¿Se imagina usted qué pasaría por la mente del hermano que todos los días le ve llegar a visitar a esa mujer? La mente de su hermano no es que sea mala o dañada, sino que él es un ser humano que piensa, junta ideas y puede terminar pecando. Y es ahí donde el apóstol Pablo dice que debemos cuidarnos no solo por nosotros, sino también por la conciencia de los más débiles. En 1 Corintios, capítulo 8, verso 13, Pablo deja clara su posición en cuanto a no poner tropiezo a nuestros hermanos. Mire cómo dice la Escritura: por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Pablo deja claro este principio. Nuestras acciones nunca se pueden basar en lo que sabemos que está bien para nosotros, pues también necesitamos considerar
lo que está bien con respecto a nuestros hermanos y hermanas en Jesús. Es fácil para un cristiano decir yo solo le respondo a Dios y a nadie más, e ignorar a su hermano o hermana. Mi hermano, es verdad que vamos a responder a Dios y a nadie más, pero responderemos a Dios por cómo tratamos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. ¿Sabe que con esta acción Pablo estaba demostrando que él debía alejarse no solo de lo que no le convenía a él, sino también de aquellas cosas que pudieran hacer pecar a otros hermanos? Es decir, él no solo velaba por su propia conducta delante de Dios, sino también por la de sus hermanos. Ahora yo le pregunto, ¿qué costumbres o acciones debemos evitar como creyentes? Allá en Romanos 14:13, el apóstol Pablo dice, por eso dejemos de criticarnos unos a otros. Mejor tratemos de no hacer nada que pueda perjudicar la fe de nuestro hermano o llevarlo a cometer pecados. Amados, en vez de estar criticando a nuestros hermanos por su conducta, procuremos no ser nosotros quienes hagamos tropezar a otros con nuestros actos. Tómese un tiempo hoy y haga una lista de lo que en su vida pudiera estar causándole tropiezo a otros hermanos. Y evite al máximo hacer estas cosas por la conciencia de los más débiles. Por el contrario, haga lo que dice Romanos 14:19. Entonces hagamos lo que trae paz y ayudémonos unos a otros a fortalecer nuestra fe. Recordemos que como creyentes debemos ser pacificadores. Jesús lo dijo allá en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No solo ser agentes de paz, sino también buscar fortalecer la fe de nuestros hermanos, siendo ejemplo en conducta, como le dijo Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Así como debía ser Timoteo, debemos ser nosotros, ejemplo de todas estas cosas. Así agradaremos a Dios y ayudaremos a la fe de los que nos rodean. Recuerde que 1 Corintios 10:24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Considerar a otras personas debe ser un principio que controle su vida. Hoy día hay costumbres o actividades que para unos son buenas, pero para otros son malas. Por ejemplo, la forma de vestir, el hablar, el comer, los entretenimientos y aún cosas propias de la iglesia. Por tanto, el amor limita mi libertad cristiana hasta donde llega la del otro hermano. Por consideración a mi hermano, yo me limito. Entonces, ¿cuál debe ser mi meta en todo lo que hago? 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Como les comenté hace un momento, el primer filtro por el cual debo pasar mis decisiones es que todo lo que vaya a hacer debe glorificar primeramente a Dios. Es el primer filtro para determinar si algo es bueno o no. Antes de hacer algo, pregúntese, ¿puedo hacer esto y glorificar a Dios al mismo tiempo? Mis amados, tengamos en cuenta esto para ir finalizando. Al momento de decidir en áreas dudosas, debo tomar en cuenta lo siguiente. Y es que, aunque no sea prohibido, ¿será que eso me conviene? Aunque no sea prohibido, ¿será que eso me edifica? Debemos alejarnos de aquello
que no glorifica a Dios, que no nos conviene y que no nos edifica. Luego debemos preguntarnos si lo que vamos a hacer afecta a otros, si los edifica o si por el contrario los va a hacer caer. Mis amados, tengamos en cuenta estas cosas al momento de tomar decisiones. Ahora, también debemos evitar los extremos, como por ejemplo el libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? Es cuando la persona practica su libertad en Cristo sin prudencia. Es una persona que no examina las cosas para ver si realmente son convenientes para su crecimiento. Tampoco toma en cuenta cómo sus decisiones afectarán a otros hermanos en la fe. No le importan los demás. Otro de los extremos al que puede llegar a caer una persona es el legalismo. Hay personas que rigen sus vidas por prohibiciones. Creen que si cumplen una lista de prohibiciones serán espirituales. Pues su concepto de espiritualidad está basado más en lo que no hacen que en lo que hacen. Al mismo tiempo juzgan a otros que sienten la libertad de practicar algunas cosas que entre comillas son dudosas y reflejan actitudes de superioridad, de crítica, de negativismo. Es que yo sí lo hago, es que yo sí dejo de hacer esto, es que yo sí no hago esto. Y otro extremo, o más bien la forma en cómo debemos vivir, es vivir una vida equilibrada. Es una persona que examina las cosas antes de hacerlas o de tomarlas. Evita lo que es dañino, lo que no edifica. No juzga a los que tienen otra opinión, pero por amor a sus hermanos limita su libertad para no ser piedra de tropiezo y procura glorificar a Dios en todo lo que hace. Mis amados, dediquemos tiempo a nuestras vidas y analicémonos. ¿Será que estoy edificando la vida de mi hermano con mis acciones? ¿Será que lo que estoy haciendo glorifica a Dios? ¿Será que lo que hago me conviene? Haga una lista de acciones que pueden ser piedra de tropiezo a otros. Y vea si en su vida hay alguna de estas y pídale al Señor que le ayude a vencerla por amor a su hermano. Ahora piense en maneras con que usted puede edificar a sus hermanos en Cristo. Recuerde, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Procuremos siempre con nuestras vidas glorificar el nombre de Dios y ser sabios al momento de tomar nuestras decisiones. Dios les bendiga.